En este vídeo voy a hablar de algo muy importante, de la mentalidad. Y me atrevo a decir que tu mente es el 99% responsable de que tengas éxito o que fracases en la práctica de la retención seminal. Pero antes de entender cómo funciona la mente, quiero explicaros alguna otra cosa. Estoy aquí con Charlie, que quiere un poco de cariño. ¿Qué dices? Se lo vamos a dar. Y en el Tantra o en el yoga, que son los expertos en dominar energía y entender la mente, entender las emociones, ellos dicen que el ser humano está compuesto por 5 cuerpos. El primer cuerpo es el cuerpo físico, que está hecho pues, de carne y hueso, de órganos, de sangre, del cerebro, donde tenemos los sentidos. Después tenemos un cuerpo que es más sutil que el cuerpo físico, que es el cuerpo energético. Es la energía que le da vida al cuerpo. Después tenemos el siguiente cuerpo, que es el cuerpo emocional o el cuerpo astral. Es el cuerpo donde tenemos las emociones, donde tenemos los pensamientos, ya que el pensamiento y la emoción son dos caras de la misma moneda, ¿no? Un pensamiento siempre va atado a una emoción y una emoción siempre va atada a un pensamiento. Después está el cuerpo mental, que habla donde hay el intelecto, y luego hay el cuerpo causal, que es la semilla de tu individualidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos 5 cuerpos son como los dedos de una mano. Si yo muevo un dedo, los demás dedos se mueven con este. Por lo tanto, si yo afecto al cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo energético, el cuerpo mental, todos ellos se verán afectados. Si yo afecto el cuerpo energético, los demás cuerpos se verán afectados. Voy a poner un ejemplo. Una persona que normalmente se siente deprimida y triste, ¿cómo va a andar por la calle? Va a andar con los hombros cerrados, ¿no? En una posición encerrada, con la cabeza cabizbaja. Y aquí podemos ver claramente cómo el cuerpo físico está reaccionando a este cambio que estamos experimentando a nivel emocional. Si yo estoy triste o tengo algún tipo de emoción un poco más pesada, voy a tener menos energía. El cuerpo energético también se ve afectado. Por lo tanto, cuando nosotros practicamos la retención seminal, esta, que se va a acumular en forma de energía, de excitación, se va a manifestar en el cuerpo físico, se va a manifestar en el cuerpo emocional, en el cuerpo energético y en el cuerpo mental. Entonces, el capitán de la nave, ¿no? El capitán del cuerpo, de lo que nos pasa, de la vida, es la mente. Y la mente es la que tiene el control o lo pierde. Entonces, cuando nosotros practicamos la retención seminal, es muy importante entender que el control va a venir de nuestra mente. Si nosotros tenemos una mentalidad fuerte, vamos a ser capaces de controlar. Si nosotros tenemos una mentalidad débil, que es fácil de manipular, vamos a caer del tigre y el tigre se nos va a comer, ¿no? ¿Esto cómo lo podemos entender? Cuando yo empiezo a cultivar toda esta energía sexual y llevo 10 días, vamos a decir 7 días, una semana sin eyacular, voy a empezar a sentir que tengo más vitalidad, tengo más energía, voy a sentir que tengo mucho más deseo, el deseo se va incrementando, voy a sentir que tengo más excitación, voy a estar caliente más fácilmente y con mayor accesibilidad a esta energía sexual. Hay un estudio que demuestra también que el 7º día los niveles de testosterona se multiplican un 140%, un 147% de los niveles que tenemos normales en el cuerpo, por lo tanto hay un aumento físico también de testosterona. También emocionalmente, seguramente, al tener esta energía, al tener este deseo, va a haber un aumento de autoconfianza
Y vais a ver cómo los pensamientos van a cambiar también. Vais a ir por la calle, vais a ver una mujer y los ojos se van hacia esa mujer. O empiezas a fantasear y a tener fantasías de tener sexo con varias mujeres, ¿no? Los deseos son emocionales, pero también son mentales. Entonces, si nosotros no tenemos una determinación muy clara a nivel mental, si no estamos completamente comprometidos con este proceso, estas emociones, estos deseos, esta energía, poco a poco va a ir haciéndose lugar, haciéndose paso. Yo lo llamo la serpiente de la mente, y yo me he dado cuenta en mí, ¿no? De al principio, cuando practicaba, de decir, vale, no voy a eyacular, ¿no? Y luego veía una imagen en algún lugar que me excitaba, ¿no? Y este estímulo generaba una emoción, generaba un deseo, generaba un pensamiento, y entonces yo pasaba, ¿no? Pero este pensamiento poco a poco iba cogiendo fuerza, y no era consciente hasta que al final terminaba masturbándome y terminaba eyaculando, ¿no? Y eso es porque mentalmente yo no era suficientemente fuerte y todavía me faltaba un largo recorrido de autodescubrimiento para entender cómo funcionaba mi mente y tener la capacidad de parar este ciclo antes de que sea demasiado tarde. Por eso lo digo, cuando estamos teniendo sexo con una pareja, va a aparecer esta misma serpiente. Vamos a excitarnos, cada vez vamos a estar más excitados, va a haber estimulación y vamos a estar jugando cerca del punto de no retorno, y cada vez vamos a ir más cerca, cada vez vamos a ir más cerca. ¿Por qué? Porque subconscientemente sabemos que en cualquier momento vamos a hacer un error y vamos a terminar eyaculando. Y ahí está otra vez la serpiente haciéndose paso entre tus pensamientos y finalmente cogiendo el control y manipulándote para que termines eyaculando, ¿no? Entonces es muy importante, como digo, el hacer este proceso de autoobservación, sobre todo mental, para poder entender cómo funciona tu mente, y no simplemente eso, sino para coger el control y tener la fortaleza suficiente para no cederlo, ¿sí? Yo necesito tener mucha determinación para estar con una mujer y no pasar del 60 o el 70% de la excitación en la que yo estoy en ese momento, porque yo sé que si paso de esa excitación hay riesgo de eyacular. Eso a lo mejor va a conllevar no poder penetrarla ese día, eso va a conllevar penetrarla pero no poderme mover, y eso conlleva una determinación muy grande. Así que realmente el hecho de que eyacules o no eyacules solamente depende de ti, solamente depende de la fortaleza mental que tengas y de la capacidad de comprometerte a este camino. Entonces, obviamente, va a haber momentos donde vamos a cometer errores porque estamos en este proceso de descubrir cuál es el límite y de entenderlo para después pues, saber en cada momento dónde estás. Al principio tenemos que cruzar el límite varias veces para entenderlo, no es como los bebés, ¿no? Ahora tengo una hija de 9 meses y esto es muy claro para mí. Los bebés, a medida que van creciendo, tienen que entender los límites y ellos los van a buscar, estos límites. Va a haber muchas veces que los van a cruzar, y a través de cruzar este límite y los padres marcarlos, los bebés entienden dónde está el límite y de esta manera ya no van a seguir cruzándolo. Y para nosotros es un poco lo mismo. Tenemos que entender dónde están nuestros límites a nivel de excitación, a nivel de deseo, a nivel de energía, a nivel de todo. Va a haber veces donde vamos a cruzarlo, pero es porque tenemos que entender dónde está, tenemos que aprender a identificarlo para dejar de cruzarlo. No sé si estoy siendo un poquito abstracto, pero creo que, al menos desde mi punto de vista, es una manera clara de explicar que el éxito está 100% en la mente, y a medida que vayas profundizando, que vayas entrando en estados más profundos de observación cuando estás siendo estimulado, te vas a dar cuenta que el orgasmo pasa en la mente. Obviamente la estimulación es necesaria, pero es la mente la que permite que esta estimulación explote. Y si tú tienes la mente en control, en el lugar correcto, esto no va a pasar.
Y hasta aquí el vídeo. Espero haber aportado un poquito de claridad porque creo que este es un punto muy importante que a mí me hubiese gustado que me hubiesen dicho hace años y me hubiese ahorrado seguramente mucho tiempo de ensayo y error y de entender qué es lo que estaba haciendo mal. Así que voy a dejar aquí el vídeo, déjame en los comentarios qué te ha parecido. También te dejo el link de la comunidad para que entres en la comunidad de Hombres de Oro y te dejo el link, el enlace a un reto de 21 días donde os inicio a la práctica de la retención seminal de manera profunda y que es un reto súper transformador y de alguna manera te da las herramientas para poder practicar e integrar esta práctica en tu vida. Queda aquí hasta aquí el vídeo, te voy a dejar un par de vídeos por aquí que seguro que te interesan y nos vemos por la comunidad, por YouTube, en el siguiente vídeo, donde quieras.